Vinimos hasta el CREVA para hablar con uno de sus economistas que nos explique un poco de qué se trata el análisis de la canasta básica y por qué una familia puede ser pobre o puede ser indigente según sus ingresos. Realmente la canasta básica hoy se ubica en un muy elevado monto. Estamos hablando de más de 1 millón de pesos que necesita una familia de ingresos para no caer en la pobreza. Gonzalo, primero al dato duro, ¿qué obtuvieron de la canasta, digamos, básica este último mes y si era un poco lo que esperaban? Bueno, sí, era lo que esperábamos, pero básicamente porque tenemos una semana antes el dato de inflación. Cuando nosotros obtenemos el dato inflacionario ya percibimos, nos vamos a dar cuenta qué va a pasar con las canastas. Están muy vinculadas, eso por un lado. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos dieron? Hubo un aumento del 4,2% en la canasta básica total, mide pobreza, familia tipo 2 le llamamos nosotros, que es padre, madre y dos hijos pequeños. 4,2, 4,4 fue la inflación, así que prácticamente, digamos, siguieron el mismo recorrido, y lo que es línea de indigencia fue un 3,8%, un poquito menos. Los valores, que es lo que más importa, además de la variación porcentual, estamos hablando de 1.100.000 pesos para no ser pobre y 472.000 pesos para no ser indigente. Evidentemente son valores angustiantes, te diría, porque con mucha gente que conversamos permanentemente les cuesta alcanzar este ingreso mensual, y cuando nosotros vemos los porcentajes acumulados, es decir, de principio de año hasta la fecha, hasta agosto, estamos entre el 88, 90 y 96%. Son variaciones muy altas, y cuando nos animamos a extender el plazo y vemos qué pasó desde septiembre del año pasado hasta agosto de este año, estamos en casi 250% en indigencia y 261% en pobreza. Y pareciera que los ingresos no han acompañado este ritmo inflacionario ni de septiembre del año pasado ni de principio de año a hoy. Bueno, están realmente atrasados. A nivel real o de poder adquisitivo hemos perdido mucho en este año. Cuando hablamos de canasta básica para no ser pobre y cuando hablamos de ese límite para no ser indigente, digamos, ¿qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que cubre ese 1.100.000 del que hablaba? Bien, lo que está claro es que si uno es indigente es pobre, pero ser pobre no significa ser indigente, son dos conceptos distintos. Para, digamos, dentro del primer límite que vos marcás de 1.100.000, lo que cubre son bienes alimentarios y no alimentarios. Es decir, todo lo que tiene que ver con la ingesta que uno debiera tener diariamente, eso por un lado, y la otra cuestión con bienes, digamos, con no alimentarios, que estamos hablando de salud, de transporte, de útiles escolares, educación. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, para incorporar otro tipo de consumos necesitamos otro ingreso, seguramente superior a 1.100.000, porque muchas de las preguntas es, ¿incorpora este 1.100.000 alquileres? No, no lo incorpora. A ver, supone la construcción de esta canasta de que la persona, esta familia, es propietaria, cosa que no ocurre en la realidad con todos nosotros. Entra algo que ha aumentado mucho que tiene que ver con las tarifas dentro de estas cosas. Sí, básicamente es eso. Digamos, lo que nosotros estamos viendo este año es que a partir de marzo en adelante, lo que tracciona el índice de precio y obviamente impacta en lo que es la canasta básica total y no alimentaria, son las tarifas. Es decir, te diría que marzo comenzó con fuertes aumentos y actualizaciones en las tarifas de gas, al mes siguiente fue luz, después fue agua, después volvió a ser la luz, digamos, se vienen repitiendo porque no es solamente un solo mes que hubo aumentos, sino desde hace 4 o 5 meses atrás, y viene impactando fuertemente en eso. ¿Qué pasa con el indigente? ¿Qué es a lo que no llega esa familia con esos ingresos realmente bajos que hablamos de menos de 500.000 pesos? Lo que le ocurre es no poder alimentarse correctamente. La canasta básica alimentaria consta de más de 50 bienes alimenticios, exclusivamente alimenticios, que tienen un desarrollo de una fórmula de kilocalorías. Un ejemplo, tantos gramos de carne por día, tantos gramos de lácteos, etcétera, etcétera, hacen que vos tengas que incorporar cierta cantidad mínima de kilocalorías para que funcione bien tu cuerpo y tu mente.
La persona que no alcanza a cubrir estos 472.000 pesos significa que no se está alimentando como corresponde. No significa que no coma, pero no come con calidad mínima para poder estar bien. ¿Qué proyecciones hacen para los próximos meses de acá a fin de año con este planteo de una desaceleración de la inflación? Bueno, pareciera que la inflación por el momento alcanzó su piso. No, por lo menos en Bahía y en el CREVA no estamos viendo que haya perforado el 4%. Incluso no alcanzamos nosotros el 4%, sino un 4,2%, un pequeño rebote a 4,4%, y las proyecciones son, por lo menos a nivel nacional, que estén entre el 3,5% y 3,8% aproximadamente. Eso significa que a fin de año podríamos encontrarnos en un 140 o 150% al finalizar el año. Te hago la última, Gonzalo, y tiene que ver con esto de la reactivación o no de la economía. Si se logra estabilizar, por más que sea en un 4, en un 3 o en un 2% de la inflación, ¿se puede lograr ir recuperando de a poco ese salario sin impactar en la inflación mensual? Bueno, a ver, lo que nosotros vemos es que quién va detrás de quién. Digamos, si hay un aumento salarial, eso empuja los precios. Cuando uno estudiaba en la universidad y la teoría económica era que las actualizaciones salariales empujan a los precios. Cuando vos tenés mejores ingresos, lo que haces es consumir más. Cuando consumís más, aumenta la demanda y presiona sobre los precios. El tema es que ahora los precios decayeron, por decirlo de una manera, o se estabilizaron porque no hay un poder adquisitivo suficiente. Si los salarios se actualizan, indudablemente o posiblemente no nos encontremos con valores cercanos al 2% ni al 3% de la inflación. Eso va a hacer que, digamos, la reactivación del consumo va a presionar sobre la demanda sin ninguna duda. Y así llegamos al final de otro programa de Línea de 3. Recordá que podés volver a ver nuestro programa en nuestro canal de YouTube, Línea de 3 Bahía. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, como siempre, aquí en Línea de 3.